Era la noche de un 2 de noviembre. Mi novia y yo circulábamos en moto. Me dijo que sería bueno pasar aquella noche por el cementerio. Al fin y al cabo, aquella era la noche de los muertos. Yo me mostraba reacio ante esa idea. En realidad me repugnaba, pero no quería quedar como un cobarde delante de mi novia. Así que acepté. Al llegar, las puertas del cementerio estaban abiertas de par en par, como si estuvieran invitándonos a entrar. Dejamos la moto aparcada frente a la puerta de entrada del camposanto y después encendimos un cigarrillo. Seguidamente, entramos a aquel cementerio. Al contemplar las lápidas a la tenue luz de la luna, ella se empezó a reír. Yo emití una especie de risa nerviosa, pues en realidad aquel lúgubre ambiente me producía escalofríos. Si por mí hubiera sido, hubiese salido corriendo de allí. Nunca me habían gustado ese tipo de ambientes. Me deprimían y al mismo tiempo me asustaban. A pesar de lo que había supuesto en un principio, a mi novia le empezó a entrar el miedo. Aquel apartado y solitario lugar tenía algo de tétrico y misterioso en el ambiente. Eso se podía sentir en el aire. Ella lo notaba en cada bocanada de aire frío que daba. Dio otra calada a su cigarrillo. Prefería sentir el olor del humo que aquel olor a muerte. Pude notar que ella no quería transmitirme sus sombríos pensamientos, pues de ella había partido aquella idea insensata, y que yo había aceptado de buena gana, y ahora no quería retractarse y quedar como una chica cobarde y caprichosa. Nos fuimos caminando despacio. No se podía ver bien. Tan solo la tenue y fantasmagórica luz de la luna llena impedía que tropezáramos con las tumbas. El silencio era total y absoluto. La calma era total. Mi novia quería decir algo, pero no se atrevía a romper aquel silencio sobrecogedor. Poco a poco, podía notar cómo se estaba arrepintiendo de esa estúpida idea que había tenido. Ya habíamos caminado durante 10 minutos y nos habíamos alejado bastante de la puerta de entrada. De repente, escuchamos una especie de crujido a nuestras espaldas. La imaginación desbocada por el miedo me hizo creer que algún muerto se removía inquieto en el interior de su tumba. Se me pusieron los pelos de punta. Enseguida, le pregunté a mi novia que si nos podíamos ir ya. Ella no respondió. Se quedó paralizada. Parecía, y se podía notar que tenía deseos de irse, y al mismo tiempo sentía que no podía. Que algo, una especie de morbosa y extraña fascinación, le impedía hacerlo. «Espérate un poco», me respondió con voz apenas audible. «¿Por qué?». Ella iba a contestar algo en ese momento, pero no llegó a pronunciar palabra alguna. Ambos escuchamos un ruido lejano. Parecía que alguien estaba cerrando la puerta del cementerio. Las herrumbrosas puertas del cementerio chirriaron emitiendo un hiriente gemido que quebró la paz eterna de aquel lugar de las tinieblas. No pasó mucho tiempo cuando mi novia y yo dimos la vuelta de forma instintiva y después caminamos en dirección a la salida. No queríamos pasarnos la noche encerrados allí. El miedo comenzó a atenazar nuestros cuerpos y almas.
Las palmas de las manos. Podríamos notar cómo nos sudaban a causa del mismo miedo. Cuando llegamos hasta la puerta de entrada, observamos atónitos que éstas estaban terminando de cerrarse. Nadie parecía haber allí que empujase la desgastada puerta metálica. En ese momento, pensé que algo o alguien estaba intentando dejarnos allí encerrados para no dejarnos salir. Pude notar que mi cigarrillo se había apagado. Comenzaba a hacer frío. Un ligero vientecillo que traía consigo un fétido olor se levantó de entre los lugares más apartados del cementerio, de las fosas comunes abiertas, donde los cuerpos semidescompuestos de algunos vagabundos se encontraban al descubierto, en espera de su incineración definitiva, o tal vez esperando que sus húmedos huesos pudieran cubrirse de nuevo de una carne que los devolviera a la vida. Yo y mi novia nos miramos a los ojos. Ella tenía los ojos brillantes, y yo los sentía apagados y mortecinos. Pude sentir como un leve sudor de miedo recorría nuestra frente y nuestras espaldas. Yo sentía la boca seca, y cuando poco a poco me fui tranquilizando, maldije por mis adentros la peregrina idea que ella había tenido de internarse en aquel sitio. Fue en ese momento cuando ella preguntó: ¿quién ha cerrado la puerta? Tal vez los difuntos, le contesté en un tono muy serio. ¿Tú crees?, me preguntó ella atemorizada. Yo, aún molesto por la situación, me limité a decirle: no lo sé, quizás. Fue en ese momento, cuando la luna iluminó entonces con su luz frágil y nebulosa una figura encapuchada de un monje. Había salido de la pequeña ermita que había al fondo del cementerio. Debía ser uno de los frailes que guardaban el camposanto. No podíamos ver su cara ni sus manos. Estas estaban ocultas dentro de las anchas mangas de su hábito de color marrón oscuro. Parecía que se estaba dirigiendo directamente hacia nosotros, avanzando de forma extraña, como si caminara levitando, flotando sobre la tierra, a 4 o 5 centímetros del suelo. Fue en ese momento cuando volvimos a sentir el miedo. Ambos presentíamos que aquella siniestra aparición no pertenecía a este mundo. Deseábamos con toda nuestra alma escapar de aquel lugar maldito de Dios, pero no sabíamos cómo hacerlo. Decidimos salir de allí como fuese. Queríamos escalar por la herrumbrosa puerta y escapar de allí. Lo intentamos, pero al poco tiempo tuvimos que desistir. La siniestra figura encapuchada se acercaba cada vez más con pasos lentos pero firmes. Faltaban tan solo unos metros para que nos alcanzara, cuando pudimos salir corriendo. Intentamos no tropezar con las cruces que sobresalían de las tumbas. Conseguimos llegar lo más rápido que pudimos hasta el otro extremo del cementerio. Habíamos corrido como locos hasta que dejamos de ver al fraile, que parecía caminar a casi un palmo del suelo. Pero nosotros seguíamos en el interior del camposanto. Por unos instantes pensamos en nuestros padres, preguntándonos si se estarían preocupando por nosotros. Prendimos otro cigarrillo para intentar calmar nuestros alterados nervios. Acto seguido, nos cansamos de permanecer de pie y nos sentamos sobre una de las tumbas. Mi novia rompió de nuevo el espeso y tétrico silencio, preguntándome que qué íbamos a hacer y que cómo íbamos a salir de ahí. Yo me limité a responderle que no sabía. Durante ese rato, estuvimos hablando de lo que acababa de pasar. Parecía algo sacado de película de terror.
Era muy improbable que nos estuviera pasando eso, tan solo por tomarlo como un juego. Estuvimos caminando después por todo el cementerio intentando no encontrarnos con aquel monje o con alguna otra entidad que se pudiera parecer. Parecía que los fantasmas estaban gastándonos una broma pesada, pues a fin de cuentas era el Día de Muertos. Era su noche, como cada 2 de noviembre. Historias de terror de la internet.